Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presenta su programa, La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Ebenecer Tiquizate, en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Esperamos que este tema sea de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Le da un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Perdón, mi cielo, fíjate que dejé mi controlito y ahora ya me acostumbré al control. Yo quiero hablarle de este tema que le coloqué como título: Sistema Anticristiano. Hoy es una noche de doctrina y lo felicito por estar aquí. Y quiero comenzar con una oración que hace el salmista en el Salmo 119. Gracias, hijo. Yo no sé si en algún momento usted ha orado por eso, pero mire esta oración. Sería bueno que nosotros viéramos esta oración. Sería bueno que el pueblo de Dios en este tiempo final, esa fuera una de sus oraciones. Porque a veces oramos, dame, aunque sea una limusina, por favor, Señor, ¿verdad? Dame un carro, dame esto, dame un trabajo, dame esto. Y oramos, y se vale pedir al Señor, porque la Biblia dice: hasta ahora nada habéis recibido porque no has pedido. Pedid y recibiréis. Entonces, claro que se vale pedir. Pero también tenemos que saber que hay cosas que son más valiosas que otras. Y mire esta oración, Salmo 119, 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Mire esta oración. Soy tu siervo, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Entonces, una de las oraciones del pueblo de Dios en este tiempo final es pedir por entendimiento. Pedir para que el Señor ministre nuestra mente y despeje nuestra mente de todo lo que nos puede contaminar, y que abra nuestra mente a las cosas de Dios. Yo no sé si usted se atreve a hacer esa oración breve conmigo. Levante su mano y diga: Señor, dame entendimiento, por favor. Otra vez, dame entendimiento, Señor, para que conozca tus testimonios. El entendimiento es importante, va a ser la diferencia entre unos y otros en el tiempo final, entre unos salvos y otros salvos, porque la salvación es por Cristo Jesús, pero el arrebatamiento, el galardón de ser aprobado en el tribunal de Cristo, esa es otra cosa. Eso viene como consecuencia del entendimiento. Por eso la Biblia dice, eso está en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, cuando el Señor manda sobre la tierra a los destructores. Y dice: pero antes de que destruyan, yo quiero que esperen a que el escriba ponga un ataúd, porque en medio de los 6 destructores iba un escriba, y el escriba llevaba un tintero y una pluma para poner un ataúd en la frente. Ese ataúd en la frente significa ministración del entendimiento. Entonces dice: antes de que venga la destrucción, por favor, esperen a que yo le ponga un ataúd en la frente de aquellas personas que gimen y claman, no por un carro, no por una moto, sino claman por las abominaciones que se cometen en la tierra.
Entonces eso quiere decir que esta gente empezó a ver que las abominaciones eran muchas y ellos no querían contaminarse con esas abominaciones, y su clamor era no participar de esas abominaciones. Su entendimiento era otro. Estamos en el tiempo de las abominaciones, y por eso es que también el Señor está diciéndole a los escribas de ese tiempo final, que serían los ministros, que escriban en la frente del pueblo, que ministren los pensamientos, que ministren la mente del pueblo, para que pueda estar ducho en este tiempo final. ¿Cuántos quieren ese entendimiento, hermano? Yo quiero ese entendimiento. Amén. Esa palabra entendimiento es el hebreo 995, que es el hebreo Vin, que es entendimiento, y según el diccionario Vine quiere decir comprender. Tenemos que comprender el contexto en el que estamos, ser capaz de entender algo, actuar sabiamente. Mire lo que el salmista estaba diciendo: dame bin. Eso es en hebreo, dame bin. ¿Y qué le estaba diciendo? Señor, ayúdame a actuar sabiamente en este último tiempo. Entonces es un tiempo donde la iglesia tiene que actuar sabiamente y no como insensata, dice la Biblia. Ayúdame a considerar. Dame entendimiento, dame la capacidad de considerar las cosas, analizarlas adecuadamente. Dame la capacidad de prestar atención a las cosas, que no ser tan ingenuo de decir sí a cualquier cosa, sino prestarle atención adecuadamente a las cosas. Señor, ayúdame a tomar en cuenta todo lo que tú estás mandando, la revelación, la palabra, la enseñanza. No quiero desechar nada. Señor, ayúdame a notar cuando algo no está bien. Señor, ayúdame a discernir entre el bien y el mal. Señor, ayúdame a percibir las atmósferas espirituales negativas. Señor, ayúdame a indagar. Todo eso quiere decir bien. Esa es la oración que está haciendo el salmista. Señor, ayúdame, dame bien, dame entendimiento. Pero dame entendimiento, está pidiendo, dame la capacidad de comprender, de ser capaz espiritualmente. El pueblo de Dios necesita ser capaz de comprender cosas que el mundo tal vez no va a comprender en este tiempo final, pero nosotros sí las tenemos que comprender para poder escapar de la ira que viene. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Usted ya es salvo del infierno y de la muerte eterna, pero todavía no somos salvos de la tribulación. Para ser salvos de la tribulación necesitamos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Necesitamos el entendimiento. Muy bien, este tema es un poco seguimiento al tema que vimos el martes pasado, que no lo transmitimos, ¿se recuerda? Pero es un poco de seguimiento, que le voy a estar dando seguimiento a eso que hablamos. Y quiero que miremos este versículo que me llama la atención. Estoy introduciéndome, mostrándole algunas cosas. Hechos 11:25 dice: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. O sea, lo fue a buscar a Tarso y se lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año ahí en Antioquía y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. La primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos fue en Antioquía. Seguidores de Cristo ya habían. Los apóstoles del Cordero eran seguidores de Cristo. Los discípulos que venían desde el Cordero eran seguidores de Cristo. Pero no se les llamaba cristianos, sino que fue hasta en Antioquía que se les llamó cristianos por primera vez. El nombre cristiano se empezó a acuñar. Usted y yo somos cristianos, cristianos evangélicos, pero somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. ¿Sí?
La competencia dice que son cristianos ellos también, pero ellos son marianos, porque son seguidores de María. Nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Entonces, esa fue la primera vez que se les llamó cristianos. Y en el principio los cristianos tuvieron persecución de los religiosos primeramente. Los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los mismos religiosos, los que conocían a Dios, los judíos, fueron los que persiguieron a los cristianos. Y después los persiguieron los romanos. Pero interesante, y eso yo quiero que usted lo note, que mientras los cristianos fueron perseguidos, en ese momento había un avivamiento, hermano. Mientras más los perseguía, más la gloria de Dios se derramaba en sus cultos. Mientras más los perseguían, más eran llenos del Espíritu Santo. Mientras más los perseguían, más venía la revelación de la palabra. Mientras más los perseguían, más se multiplicaban. La gente estaba segura, convencida de a quién habían seguido. Y no importaba si los mataban, si los perseguían, si los metían presos, si los llevaban al circo romano, no importaban, ellos estaban convencidos de lo que habían creído mientras los perseguían. Pero más adelante, la iglesia imperial se convierte en un emperador romano y ahí a los cristianos, a partir de ahí ya no los persiguen, sino él dice, a partir de ahora la religión oficial va a ser la cristiana. Porque aparentemente él se había convertido al cristianismo, que es Constantino. A partir de ahí se vuelve la religión oficial los cristianos. Pero eso le hizo daño al cristianismo por dos razones. Porque los cristianos, al ya no ser perseguidos, se acomodaron. Eso fue lo primero que pasó. Y lo segundo que pasó fue que para quedar bien con el imperio romano, empezó la iglesia que inicialmente era cristiana, se empezó a babilonizar y a aceptar cultos paganos. Entonces empezaron a incluir dentro de los cultos de la iglesia el paganismo. Eso no es nuevo. Y uno de los cultos paganos que empezaron a recibir, pues fue la Navidad. Algunos escritos dicen que al principio se resistieron a no celebrar la Navidad. Pero al ver que los cristianos de todo modo la celebraban, entonces mejor decidieron adoptarla como parte del culto de la iglesia. Pero note, cuando los dejaron de perseguir, cuando ya no los echaban a los leones junto con sus hijos, ahora se acomodaron. Qué interesante, porque pareciera entonces que la persecución como que hace reflexionar a las personas. O estás o no estás. O somos o no somos. O sabes en quién has creído o no sabes en quién has creído. O sabes a dónde vas o no sabes a dónde vas. Porque pareciera que el cristianismo está hasta ahora todavía aguado, hermano. Porque mire, el cristianismo inicial, ahorita hablamos de los cristianos evangélicos que nos dicen protestantes, pero no somos protestantes, somos cristianos evangélicos. Sí protestamos contra todas las mentiras que había dicho la iglesia imperial, pero somos cristianos evangélicos. Pero al principio los cristianos evangélicos también fueron perseguidos. Ahorita, a partir del año 1500, donde empezó a resurgir este movimiento, empezaron a ser perseguidos otra vez. Y los cristianos que se convertían a Cristo era gente definida. Tal vez no tenían toda la revelación que nosotros tenemos ahora, pero era gente que decía sí y era sí, hermano. Y se habían metido de lleno y los perseguían. Las iglesias las apedreaban en ese tiempo. Ser cristiano no era cool. Ahora como ser cristiano es cool, ¿verdad? Como que nos acomodamos un poquitito. Entonces, los cristianos tienen que revisar su actitud porque ellos representan a un grupo de personas
que no están siguiendo una religión, sino están siguiendo al único y suficiente Salvador que se llama Jesucristo. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano no significa ser religioso. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Otra vez, ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y como dice aquel coro, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Y entonces ese cristiano ya no le anda poniendo peros. Ay, que me hicieron caras en la iglesia, que el pastor no me saludó. No, porque él lo que está siguiendo es a Cristo. Y tenemos que saber que el cristiano en el tiempo final también lo van a orillar a definirse, porque va a haber persecución. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 4:15, dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Mire, si uno es entrometido y tiene problemas, no le eche la culpa al diablo, porque los problemas se los cachó por entrometido. Eso es lo que ahí dice, ¿va? Que ninguno de vosotros sufra por homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, note pues, esto es profético. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es decir, si a usted lo miran feo por sus convicciones, no se avergüence, sino glorifique a Dios y diga: Señor, gracias porque me están viendo feo, porque estoy haciendo las cosas correctas, dando buen testimonio y dando el testimonio de que soy seguidor de Cristo. Entonces, si somos cristianos y estamos dando buen testimonio y aún así sufrimos persecución, señalamientos, usted diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. O sea, si dicen: ese pastor se roba los diezmos, y están mintiendo, me hacen bienaventurado. Entre paréntesis, no tiene sentido que alguien se robe algo que le trajeron voluntariamente, ¿va? No tiene sentido, ¿va? Pero si alguien dice una cosa mintiendo, entonces dice que lo hace bienaventurado a uno. Qué tremendo eso, ¿va? Si dicen que usted, ¿puedo poner un ejemplo o no? Si dicen que usted es chismoso, pero están mintiendo, lo hacen bienaventurado. Si dicen que usted es mafioso y están mintiendo, lo hacen bienaventurado. Ahora, el problema es que no estén mintiendo. Ahí sí habría problema. Que lo que estén diciendo sea cierto. Entonces ahí sí tengo que ver, hermano. Mire, el domingo en la Santa Cena hablamos acerca de cosas que tenemos que reflexionar. Porque es examinarnos a nosotros mismos. Pero no reflexionar solo por nuestra conducta dentro de la iglesia, sino nuestra conducta afuera de la iglesia. Y que afuera de la iglesia digan: ese es cristiano. Ese es cristiano, pero no solo porque se diga cristiano, sino porque su testimonio da evidencia de que es un cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo final, hermano. Porque si sufrimos como cristianos, que no nos avergoncemos, eso dice el apóstol Pablo, sino que como tal glorifiquemos a Dios. Y digamos: Señor, lo que están diciendo es mentira, así que muchas gracias porque están reconociendo que soy hijo tuyo, que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que voy para el cielo, que soy diferente y que me importa lo que digan los demás, ¿verdad? Ahí sí que me importa que me digan, que no entiendan que estoy loco, ¿verdad? ¿Qué me importa? Porque yo lo hago
solo para Él. Esa es una de las cosas que tenemos que ver en este tiempo final. Si sufrimos por entrometidos, ahí hay clavos. Pero si sufrimos como cristianos por hacer las cosas bien, no hay clavo. Glorifiquemos a Dios y grande será nuestra recompensa, porque eso dice el versículo que le estaba mencionando. Bienaventurados sois cuando digan todo género de mal contra vosotros mintiendo, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. O sea que si me porto bien y de todas maneras hablan mal de mí, grande será mi recompensa. Aleluya. Si me porto bien, va. Si me despiden del trabajo acusándome de algo incorrecto y resulta que no era cierto, me hicieron bienaventurado. Y esa puerta se cerró y una más grande va a abrirme el Señor, ¿va? Pero si me despiden del trabajo con evidencias de que hice algo incorrecto, entonces ahí sí tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios. No solo por el pecado, sino por mi testimonio que di con otros, hermano. Bueno, entonces los cristianos tienen un desafío bien fuerte y es definirse por el Señor. Otra vez, definirse por el Señor. Nos toca, hermano. Así como la iglesia al principio fue perseguida, la iglesia al final también va a ser perseguida. Pero hay algo más. Nosotros nos vamos a enfrentar entonces, y ahorita el mundo se está empezando a notar muy claramente todo lo anticristiano. Porque no se podría hablar de persecución si el movimiento anticristiano no se levantara. Pero se está empezando a levantar un movimiento anticristiano promovido por el anticristo. O sea, el anticristo lo que va a promover es lo anticristiano. Y yo quiero que veamos un poquito aquí algo del anticristo, porque este es el sistema anticristiano del que le quiero hablar. Voy bien con el tiempo, creo yo. El anticristo, mire pues, le voy a mostrar 3 versículos que le hablan del anticristo. Es el mismo personaje pero en diferentes facetas. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces será revelado ese inicuo, ese es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo que será revelado es el anticristo en persona. Diga conmigo, en persona. Ese todavía no está. Ese va a ser revelado en la tribulación. Y espero que usted y yo ya no lo conozcamos. Por lo menos que no lo conozcamos en funciones. O sea, si el Señor nos lo revela quién va a ser, esa va a ser otra cosa, pero que no lo conozcamos en funciones. Yo no quiero conocer al anticristo. Yo quiero conocer cada día más a Cristo, hermano. Pero puede ser que el Señor sí nos lo revele antes de irnos, ¿verdad? Fulano de tal va a ser. Ok, si nos lo revela antes de irnos, excelente, pero no quiero conocerlo en funciones porque la cosa va a ser terrible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama anticristo? Porque es opuesto a Cristo. Entonces, de una vez le digo que no le conviene a ningún cristiano quedarse en la tribulación. Porque el sistema que va a gobernar el mundo va a ser un sistema anticristiano. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Y cómo se llama él? Anticristo. Anticristiano. No le conviene. Diga al que está a la par suya, no te conviene quedarte, papaito o mamaita, ¿no? Porque eso es lo que va a reinar en la tribulación. Miremos otro pasaje, 1 Juan 2:18. Usted los puede anotar, los puede revisar después en su casa. Utilizamos esta forma de enseñar para que podamos avanzar más. Pero es válido que usted traiga su cuaderno, traiga su Biblia y todo el asunto, ¿va? 1 Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que esa es la última hora. Ahora mire, pues aquí está hablando de lo mismo, está hablando de lo anticristo, pero aquí no está hablando de
el anticristo, sino que está hablando de los anticristos. Entonces déjeme explicarle. Así como en lo positivo está el Hijo de Dios, que ese es el Señor Jesucristo, y los hijos de Dios, que somos nosotros. Eso lo hemos visto en más de algún momento, ¿verdad? Lo singular y lo plural. En lo singular, el Hijo de Dios. En lo plural, los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, pero no el Hijo de Dios. Ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en lo negativo también así es. El anticristo y los anticristos. El anticristo es el personaje que va a aparecer en la tribulación, pero los anticristos son todos los que se oponen a Cristo. Entonces, por ejemplo, los musulmanes son anticristos, porque ellos se oponen a Cristo. Todo lo cristiano, ellos a los cristianos les llaman los infieles, ¿va? Ellos son opuestos al cristianismo, entonces son anticristos. Pero no solo los musulmanes, hermano, sino por ejemplo, los ateos son anticristos. Los enemigos del evangelio son anticristos. O sea, son opuestos a Cristo. Entonces, mientras más anticristos hayan, aquí tenemos que sacar una deducción, porque el apóstol Juan está diciendo, ¿cómo vamos a saber que es la última hora? Mientras más anticristos hayan. Perdón, ¿sí me estoy dando a entender o no, hermano? Mientras más gente opuesta a Cristo haya, más cerca estamos de la venida del Señor. Así que no nos tenemos que admirar entonces de todas las abominaciones. Bueno, sí nos debemos de sorprender, pues, porque de plano para nosotros no es normal. Pero también tenemos que saber que eso es parte de las evidencias del tiempo final. De que a más anticristos, más cerca de la venida del Señor. Y ni siquiera está diciendo el último día, sino la última hora. ¿Cómo vamos a notar que es la última hora antes de que Cristo venga? Mientras más anticristos hayan. El movimiento anticristiano. Pero mire, este versículo termina de sellar todo lo que le estoy explicando. Primera Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo lo que está promoviendo es un sistema anticristiano. Una hermana de aquí en la iglesia me mandó una noticia. Y yo le dije, hermana, la vamos a verificar, y la verificamos. De unos países, en el Reino Unido, de que ellos tienen aprobado el aborto, que es una ley inicua. Pero ahora no solo eso, sino que ahora están prohibiendo, ya entró en vigencia la ley, están prohibiendo que se manifieste en contra del aborto. O sea que si uno es pro vida, tiene prohibido ir a manifestar 200 metros cerca de las oficinas, de las clínicas abortistas. No puedo ir a manifestar ahí. Pero no solo eso. Si estoy en esos 200 metros, no puedo hacer una reunión de oración en contra de esto. Es decir, los cristianos 200 metros fuera de aquí de las clínicas abortistas. Cualquier oración que haya, hermano, me recuerda a Daniel en Babilonia, hermano. Cualquier oración que hagan aquí 200 metros para acá, ustedes están cometiendo un delito. Entonces ya los alejaron 200 metros de las clínicas abortistas, pero eso solo está comenzando, hermanos, y esto viene como un efecto dominó.
Cada vez el mundo le está dando la espalda a Cristo. Eso es el espíritu del anticristo, que no quieren nada con Cristo. La gente anda buscando a sus dioses, pero no al Dios verdadero, cuyo camino es Cristo. Entonces, es bien importante eso. Ya ahorita ya alejaron 200 metros a los cristianos, pero así comenzamos. Y después, ¿qué otras leyes van a venir? Que los cristianos no se puedan congregar, que los cristianos no puedan hacer una campaña. Que por cierto, no podemos hacer una campaña acerca de una clínica de esas. ¿Qué leyes van a venir? ¿Qué prohibiciones van a venir? ¿Y hasta dónde el cristiano va a decir, está bueno, ¿ah? Porque mire, yo digo, ¿quién va a tener el valor de ir a orar ahí a 100 metros de una clínica abortista cristiano? Pues ahorita lo que hacemos es mejor 200 metros, desde aquí vamos a orar, pero ya nos alejaron. Y ya nos están poniendo leyes, porque un abismo trae otro abismo, una cosa trae otra, hermano. Ese es el sistema anticristiano. Por eso nosotros tenemos que saber, de una vez se lo voy a adelantar, que nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana evangélica, aunque no creamos exactamente la misma doctrina, y que me escuchen los hermanos pastores, ministros, los que me quieran escuchar, pero la iglesia cristiana evangélica tiene que estar más unida que nunca en este tiempo, porque viene un ataque bien fuerte contra la iglesia cristiana evangélica alrededor del mundo. Entonces, hermano, cuando usted oiga que se habla de mal de un pastor, hágase el desentendido, no le dé seguimiento a eso, porque ahorita están hablando mal de él y los tiktokers lo que quieren hacer es ganar likes, pero después van a venir a hablar mal de nosotros. De ningún pastor no hay que admitir, dice la Biblia, contra un anciano, dice la Biblia, un anciano, no digamos un pastor. Contra un anciano no aceptes acusación. Un anciano en la iglesia. Contra un anciano no aceptes acusación, a menos de que sea por boca de 2 a 3 testigos que lo vieron. Pero no aceptes una acusación de entradita de un anciano. Imagínese de un ministro. Entonces la gente dice, le levanta una plumita a un ministro y todos dicen sí, así es, pero ¿por qué está diciendo eso? Si contra un anciano no se admite acusación tan fácilmente, mucho menos deberíamos de aceptarla de un ministro. A mí a veces se me acerca gente tratando de empujarme a que hable mal de algún pastor aquí en Tixate, y yo me los quito encima, hermano. Yo no hablo mal de ningún pastor aquí en Tixate. Por eso es que cuando alguien que dice ser mi amigo en las redes habla mal de nosotros, me molesta mucho, porque yo no hablo mal de ningún pastor aquí en Tiquizate, ni en el púlpito ni fuera del púlpito. Yo no hablo, a veces me mencionan nombres y dicen, ¿y qué piensa de lo que está haciendo pastor? Yo no sé si él está haciendo eso, y cambio la plática. A mí no me consta, porque hoy van detrás de él y después van a venir detrás de mí. De una vez le digo, hermano, que ese dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder y pon las tuyas a remojar, ese se va a volver cada vez más real aquí con nosotros, hermano. Porque o nos cuidamos entre nosotros o nosotros mismos vamos a terminar siendo parte del sistema anticristiano que quiere dividir la iglesia. Entonces, cuando un ministro se levanta para dividir el cuerpo de Cristo, se está haciendo parte de un sistema anticristiano. Por eso no se puede levantar un ministro para dividir el cuerpo de Cristo. Lo que un ministro tiene que hacer es enseñar en su iglesia, con la palabra, enseñar los principios de la palabra, enseñar en su iglesia. El que le quiera oír, que lo oiga, y el que no lo quiera oír, que no lo oiga, no hay problema. Pero ponerse a hablar en contra de otros es dividir el cuerpo de Cristo. Y eso es el sistema anticristiano, eso es. Por eso le mostré los 3 versículos. Primero es el anticristo. Segundo es los anticristos, que son los que se oponen al cristianismo. Y le puse 2 ejemplos, la religión
musulmana y los ateos, por ejemplo, y entre otros. Todos los que le están dando la espalda a Dios, esos son anticristos. Y también el espíritu del anticristo que promueve un sistema anticristiano. Usted y yo estamos en el ojo del huracán. Nosotros estamos en la mira de los gobernantes mundiales, de la élite, los cristianos, porque nosotros somos la piedra en el zapato para ellos y para el diablo. Mire, la Agenda 2030 la tuvieron que correr para la Agenda 2045 porque no lograron avanzar en algunos países como Guatemala, porque hay mucha gente cristiana y temerosa de Dios todavía, ¿eh? Y así hay muchos países que creen en Cristo y esa agenda la han ido frenando, hermano. Entonces ellos dicen, ¿por qué no hemos avanzado? Por los cristianos. Por los cristianos. Y uno dice, amén, gloria a Dios, sí, pero nos tienen en el ojo. Y la persecución va a ser cada vez más fuerte. El cambio de gobierno, los cambios de gobiernos han afectado a la iglesia cristiana alrededor del mundo. Sí, hermano. Los cambios de gobierno y los cambios de leyes han afectado a la iglesia cristiana alrededor del mundo. Bueno, desde el principio de la iglesia, al principio los romanos no perseguían a la iglesia, eran los religiosos. Entonces, ¿de quién se escondían los cristianos? De los religiosos. Después cambian las políticas de Roma y los empiezan a perseguir. O sea que al principio no los perseguían, pero después sí. Y después vuelve a cambiar la política romana y entonces ya no los persiguen, se vuelven a acomodar. Pero lo que yo quiero que vea es que las políticas gubernamentales van cambiando la actitud hacia los cristianos. Así que los cambios de gobierno que están habiendo, hay que ponerle ojo. Hay que ponerle ojo a las elecciones de hoy en Estados Unidos, hermano. ¿El sistema anticristiano o el sistema cristiano? ¿Cuál es el que va a gobernar Estados Unidos por los próximos 4 años? Tremendo, ¿ah? Muy bien. Qué lindo lo que el Señor nos muestra en su palabra, hermano. Pero el espíritu del anticristo, quiero mostrarle algunas cosas que hace también. El espíritu del anticristo es oposición a todo lo religioso, a todo lo que se llama Dios, dice 2 Tesalonicenses 2:4. Se opone a todo lo que se llama Dios. O sea que al final es un movimiento ateo. El espíritu del anticristo es un movimiento ateo, oposición a todo lo religioso, pero lo más es a Cristo. Ahí están las citas, esas no las vamos a poder leer, así que después le tomo una foto si usted quiere leerlas en su casa. Luego el espíritu del anticristo es anarquía, caos social e iniquidad. La anarquía, el caos social y la iniquidad tiene que ver con la falta de respeto a las normas morales, la falta de respeto a la autoridad. Eso es anarquía, la falta de respeto a las leyes. Entonces, conforme se va levantando una sociedad que no respeta nada, ese es el espíritu del anticristo. Por eso es que yo le he enseñado, nosotros aquí en la iglesia le hemos enseñado, respetemos la casa de Dios, hermano. Si es la casa de Dios, porque la falta de respeto es el espíritu del anticristo. Entonces hay hijos que como en su casa no respetan a sus papás, aquí no quieren respetar a las maestras. Eso no puede ser. Eso es anticristo, esa es anarquía y eso es iniquidad. Iniquidad lo que quiere decir es sin ley y sin reglas. Eso quiere decir iniquidad. Entonces, cuando un hijo crece sin ley y sin reglas en su casa, está creciendo en iniquidad y por lo tanto con el espíritu del anticristo.
Ay, Dios mío. Ya se puso serio esto. Pero eso es, ¿y qué voy a hacer? Si eso es lo que está promoviendo el anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces, que los hijos se paren contra los padres y que los padres hagan lo que ellos quieren. Ahora ya no es el padre el que tiene la razón, sino el hijo el que tiene la razón. Le hablé la vez pasada de una película que vimos, de donde una jovencita, el papá la mandó a estudiar a Nueva York, creo yo, a Boston, no me recuerdo, que la mandó a estudiar abogada. Cuando regresa con su título, pero también regresa con novio que se iba a casar. Y el papá le dice, ¿y tenías novio, pues? O sea que ella con novio y el papá, ¿qué importa? Ventana de Overton, Ventana de Overton. Y entonces el papá se empieza al principio a oponer un poco. Pero entonces la hija le dice, yo me voy a casar con tu aprobación o sin tu aprobación. Así que la boda se hace contigo o sin ti. Pues sí, ya no importa la bendición del padre, ¿va? ¿Y qué quiere cómo terminó la película? Terminó bien. ¿Sabe cómo terminó bien? El papá aceptando todo lo que la hija dijo. O sea que el papá siempre es el malo de la película. Otra película pseudo cristiana, porque no es tan al 100% cristiana, de un pastor que tenía problemas con su hijo porque su hijo tocaba rap y él no aceptaba el rap en la iglesia. Al final, la película terminó bien, ¿puede creer usted? ¿Cómo cree que terminó? El papá aceptando el rap en la iglesia. Y esa es una constante que se está dando en el mundo ahora, hermano. Donde entonces la sociedad está levantándose contra las autoridades, contra las leyes, contra las normas morales. Pero mientras hace eso, también se está levantando contra Dios. Y mientras hace eso, están permitiendo otras leyes. No se quisieron sujetar a las leyes morales normales y después se van a tener que someter a las leyes del anticristo, que las que van a poner en el nuevo orden mundial. Ahí sí no van a poder alegar, porque el que no haga lo que él diga, lo van a perseguir, literal. Así que eso es el espíritu del anticristo. Usurpación, según a Tesalonicenses 2:4, ese es el anticristo, dice que se sienta en la silla de Dios. Se sienta en la silla de Dios y se hace pasar por Dios. Esa es usurpación. Y esa usurpación yo la veo con los falsos maestros, lo voy a poner entre comillas, los falsos maestros de las redes sociales. Porque no tienen ovejas, no tienen a quien rendirle cuentas, pero sí tienen una cámara y una computadora y ahí se sientan a enseñar cosas. Esa es una usurpación. Es una usurpación. Porque no forma parte de los 5 ministerios, pero sí están dividiendo el cuerpo de Cristo, usurpando una función. Control de la política, Apocalipsis 17:13. Por eso nosotros tenemos que saber que hay que ver la política internacional y nacional. De alguna manera los pastores tenemos que decirle al pueblo, mire, este tipo de pensamiento político es anticristiano. Promueve el aborto, promueve el matrimonio LGTBIQ. Entonces es anticristiano. Entonces hay movimientos políticos afines a lo que ellos quieren implementar. Por eso es que, perdón hermano, los pastores sí tenemos que orientar al pueblo de Dios con respecto a esto. Yo vi un pastor ahorita predicando en inglés, no de nuestra misión, de otra misión. Y
Y él decía, en inglés, ¿verdad? Yo porque tengo inglés, por eso es que... No, lo estaban traduciendo. Y él decía, hermanos, hoy mi prédica tiene que ver con tu voto en las siguientes elecciones, hablando de Estados Unidos. Y entonces, ¿sabe de qué les habla? Escoge entre la vida y la muerte. De eso les habló. Y entonces yo me recordé cuando nosotros estuvimos hablando de eso, escoge entre la vida y la muerte. Y cómo nos atacaron, ¿va? Sí, pero todos tenemos que enseñar. Ni modo que porque no le caemos bien a la gente no vamos a enseñar. Escoge entre la vida y la muerte. Hay política afín al anticristo. Así que tenemos que hablar de eso también. Hoy no, pues, solo le estoy explicando cómo se mueve el espíritu del anticristo. La manipulación de las masas, Apocalipsis 13:3. Eso a través de los medios de comunicación, los TikToks, el Instagram, la red X y todo, manipulación de las masas. Promover la rebelión a Dios, Daniel 11:37, es el espíritu del anticristo. Ya voy terminando, pero todavía tengo 10 minutos. Así que téngame paciencia. Téngame paciencia, hermano. Mire, que es una noche de enseñanza, pero me siento tan rico enseñando que bien podría enseñar unas 3 horas hoy. Que así era mi pastor, por cierto. Mi pastor, cuando sentíamos, llevaba 2 horas predicando, hermano. Blasfemias. Y ahí me quiero quedar un poquito. Una de las cosas que hace el espíritu del anticristo son blasfemias. Y la palabra blasfemia lo que quiere decir es desacreditar algo. Eso está en Apocalipsis 13:5. Hay muchas más cosas que hace el anticristo. Pero quiero explicarle esto. ¿Sí me deja explicarle? ¿Todavía puedo? Mire pues, hermano, todo lo que a uno le estorba, lo que uno tiene que hacer es desacreditarlo. No estoy diciendo que lo hagamos, digamos, esa es la forma en la que se manejan las cosas, ¿verdad? Si algo me estorba, lo desacredito. Voy a poner un ejemplo carnal. Perdone, yo sé que usted es espiritual, pero le voy a poner un ejemplo carnal. Entonces están 2 muchachas peleando por un muchacho. ¿Sabe qué es lo que hacen? ¿Sabe qué es lo que hacen como para ver si el muchacho se define por ellas? Desacreditar a la otra. ¿No te has dado cuenta que ella es así, que ella es allá y que mira que no sé qué, que no sé cuánto? ¿No te has dado cuenta cómo y le empieza a decir, ¿va? Entonces, porque la desacredita y de repente el muchacho me voltea a ver a mí mejor y se decide por mí, ¿va? Entonces desacreditemos una cosa y esa cosa va a disminuir. ¿Qué hacen los hijos para quitarle autoridad a los padres? Los desacreditan. Vos me vas a decir a mí que estudie la universidad si vos ni siquiera 3º básico sacaste. Y entonces empiezan a desacreditar a los padres para que el padre ya no les exija. O le dicen, vos querés que yo haga las cosas bien para casarme y tú cuando te casaste ya estabas embarazada. Entonces tratan de desacreditarlas. Sí, pero ella era inconversa tal vez cuando pasó eso. Y justamente para que no le pase lo mismo es que la mamá ahora la está cuidando, ¿ah? Que no quiere que le pase lo mismo. Y hay veces que los papás se achicopalan cuando el hijo le sale con esas cosas. Entonces ya no les dicen nada. Es decir, sí, eso me pasó a mí, pero yo no tuve la orientación que vos tenés, ni tuvieron conmigo los cuidados que vos tenés, ni tuve las oportunidades que vos tenés para ir a la universidad. Así que te callás y estudiás, ¿verdad? Si no lo hace el padre, ¿quién lo va a hacer? Pero ¿por qué lo estoy diciendo eso? Porque eso pasa con las instituciones también. Queremos justificar el no sometimiento a las leyes
pues hay que desacreditar la policía, hay que desacreditar a los jueces, ¿verdad? Y así justificamos el no sometimiento a las leyes. Queremos desacreditar. Perdón, voy a machucar tal vez algún callo o tal vez no, porque eso lo estoy enseñando. Queremos desacreditar. Queremos justificar el no someterse a un pastor. Entonces hay que desacreditarlo. Perdón, voy a ir otro poquito más. Queremos desacreditar la iglesia. Desacreditemos a todos los pastores. Por eso le decía al principio, cuando usted oiga que están hablando mal de un pastor, záfese de ahí, no participe de eso. Porque el espíritu del anticristo es desacreditar, y ahorita van por él y después van a ir por su pastor. Porque desacreditar para justificar, desacredito para justificar. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que el espíritu del anticristo está haciendo? Desacreditando instituciones. Entonces empezaron a desacreditar la iglesia católica hace años. Porque sí, las cosas que hicieron fueron terribles, ¿verdad? Eso que hicieron en Boston, todos los niños violados y todo el asunto. Y como no era con nosotros, ¿no, hermano? Que le den duro. Pero desacreditemos las instituciones. Ahora, perdón, yo sé que esa es una religión que se babilonizó, que es pagana. Ellos dicen que solo por ellos pueden ser salvas las personas, y eso no es cierto. O sea, yo no los estoy defendiendo a ellos, estoy explicando cómo hacen el sistema anticristiano. Lo que hace es desprestigiar las instituciones cristianas. Entonces, ¿qué han empezado a hacer? A desprestigiar ministros. Porque al desprestigiar ministros, entonces desprestigian la iglesia. Pero no solo desprestigian ministros, también lo desprestigian a usted. También desprestigian hermanos. Y entonces ese desprestigio va haciendo que merme la fuerza de la iglesia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nosotros nos oponemos a ese espíritu del anticristo. Y oramos para que el Señor fortalezca la iglesia. Que el Señor traiga unidad a la iglesia, que el Señor traiga entendimiento a la iglesia para que no caigamos en esas trampas en las que se ha caído. Amén. Denle un aplauso al Señor, pues, hermano amado. Entonces, con respecto a ese desprestigio, yo le quiero hablar de esto, y con esto voy a cerrar. ¿Quiénes le dan a la iglesia el descrédito o el desprestigio? Los primeros son los enemigos del evangelio, que es el nuevo orden mundial, ateísmo, todo lo relacionado con la Agenda 2045 ahora, enemigos del evangelio. Ellos van a tratar de desacreditar la iglesia. ¿Quiénes más van a tratar de desacreditar la iglesia? Los detractores del evangelio. Es decir, las personas que se alejaron de las iglesias contaminadas. Entonces, mire, hermano, no hay nada tan contaminante que un hermano que fue cristiano y ahora no se está congregando. Es un hermano contaminante, altamente contaminante, porque él tiene que justificar por qué no se está congregando. Y entonces a alguien le tiene que echar la culpa. Entonces, el que se dejó de congregar tiene que justificar. ¿Y usted por qué no se congrega? Pues si no le dice, ¿qué le importa? Le va a empezar a hablar mal de algo o de alguien. Entonces, una persona que se aleja contaminada de una iglesia es altamente contaminante. Hay que tener cuidado, porque desacreditan a la iglesia y se les olvida que si ellos recibieron a Cristo en su corazón, un día van a entregar cuentas. Eso dice la Biblia: de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta. Si me ayudan a buscar ese pasaje, por favor. Hermano, nosotros vamos a dar cuenta de lo que hablemos. Hermano, vamos a dar cuenta de lo que hablemos.
Otros que van a desacreditar a la iglesia son los buscalike. Y esos son los maestros, entre comillas, en las redes. Son los usurpadores, lo que yo le estaba explicando. Gente que dice que sabe, pero no sabe nada. Gente que no tiene a quién entregarle cuentas. Gente que sabe hablar bonito, pero no tiene el Espíritu Santo ni tiene la revelación de la palabra. Por eso usted no le puede dar, usted no puede ser seguidor de un youtuber cristiano. Si el mayor influencer que nosotros podemos tener en nuestra vida es el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿para qué necesita uno un influencer? Los no cristianos, obviamente, va, hermano, los no cristianos también tienen que justificar su rechazo. Y entonces ellos van a desacreditar la iglesia. Pero eso no me preocupa tanto como esto último. Perdón, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Una de las cosas del espíritu del anticristo es desacreditar con blasfemias. Blasfemias quiere decir desacreditar, esa es una blasfemia. Cuando uno desacredita algo genuino. Es que la palabra blasfemia es una palabra compuesta de blas y feme. Que esa palabra compuesta quiere decir quitar el prestigio de algo. O también quiere decir calumniar. Muy bien. Pero esto es lo último. ¿A quiénes más utiliza el espíritu del anticristo para desprestigiar la iglesia? A los de adentro. Y a los de adentro con su mal testimonio de su lengua maliciosa. Entonces, la solicitud que yo le hago esta noche antes de irnos es que no formemos parte del sistema anticristiano. Se lo voy a volver a decir, no formemos parte del sistema anticristiano. Otra vez, no formemos parte del sistema anticristiano. No hablemos mal de la iglesia. No puede ser que en los salones de belleza se sepan los chismes de todas las iglesias, hermano. No hablemos mal de la iglesia. Después queremos invitar a alguien a una actividad y va a decir, ay, a tu iglesia no voy, y no vos decís que no sé qué, que no sé cuánto es. O sea, uno mismo habla mal de la iglesia y después ¿cómo los va a traer? Uno habla mal de los hermanos. Hermanos, si no nos cuidamos entre nosotros, yo le digo, los de afuera no nos van a cuidar. Los youtubers no nos van a cuidar. El sistema mundial no nos va a cuidar. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Por eso el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Aquí estamos juntos, ¿verdad? Ese es el primer requisito. Pero el segundo es en armonía. Juntos y en armonía. Entonces les suplico, no participemos del sistema anticristiano. Cuidémonos de no hablar mal de ningún pastor. Cuidemos, no compartamos ninguna noticia de un tipo así. Ni siquiera le demos seguimiento a esas noticias, porque lo que hacemos es darle rating a esas noticias. La vez pasada quisieron vincular a un ministro con una persona narcotraficante y muchos cristianos hablando mal del ministro, pero es que somos cristianos, ¿cómo vamos a hablar mal entre nosotros? Es que él no piensa igual que nosotros, pero eso es otra cosa. Para eso es la doctrina, ¿eh? Para eso, porque yo sé en qué casa estoy, porque sé la doctrina que estoy recibiendo. Pero eso no quiere decir que el otro hermano sea mi enemigo. No puede ser mi enemigo. Es cristiano también. Es seguidor de Cristo también. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, hermano? Cuidémonos entre nosotros. Para empezar, no permita que hablen, mire, pues no porque sea su pastor aquí, sino, digamos, si fuera otro su pastor.
usted no debería permitir que hablen mal de su pastor. Y decir, mira, yo no hablo mal del tuyo, vos no hables mal del mío. Así que dejemos hasta ahí esta plática. Sí, es tan fácil, hermano, quitarse una plática de esas. Y es cierto que ahí la iglesia va fulano de tal que dicen esto y esto y esto. Mira vos, yo no sé nada de eso. Yo no vine a hablar de esto. Y como decía un ministro connotado que ya partió con el Señor, cuando uno empieza a hablar mal de la gente, es hora de decir, muchas gracias, nos vemos mañana. Porque, hermano, sobre todo, si es la iglesia cristiana evangélica atacándose entre ella. Este tema continuará. Porque el ataque que yo le hablé el martes pasado es el ataque contra los 5 ministerios, ¿verdad? Pero dividiendo el cuerpo de Cristo. Ese es el sistema anticristiano, dividir al cuerpo de Cristo. No se puede, no es correcto. Ni el que sabe y tiene la revelación debería atacar al que no tiene la revelación. Ni el que no tiene la revelación debería atacar al que sí tiene la revelación. El que sabe y tiene la revelación debería decir, Señor, que le llegue la revelación pronto, Señor. Y el que no tiene la revelación debería decir, Señor, yo quiero saber por qué ellos dicen eso. Enséñame, dame la revelación también. Pero que no nos ataquemos entre nosotros. No participemos del sistema anticristiano. Otra vez, hermano, no participemos del sistema anticristiano. Si me ven con el piano, por favor. Pero mire, una de las formas de participar del sistema anticristiano es con el mal testimonio. Es decir, si yo doy mal testimonio, también participo de esa contraparte. Esa contraparte en la cual se da pie a hablar mal de los cristianos. Entonces seamos correctos en nuestro hablar, correctos en nuestros negocios, correctos en nuestro caminar. Que en nuestra casa no se oigan malas palabras, hermanos, somos cristianos, por el amor de Dios. Que en nuestra casa no se oigan insultos, somos cristianos. Amén. Que en nuestra casa no se oiga que le llegan a cobrar y usted se esconde del cobrador. Somos cristianos. Amén. No al sistema anticristiano, pero nosotros somos los que vamos a mantenernos en esta posición haciendo 2 cosas: orando todo el tiempo, al Señor fortalece a la iglesia, une a la iglesia, y otro, no participando en ataques entre nosotros mismos. Póngase de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que traiga esa unidad a nuestra vida, Señor. Que traiga unidad a la iglesia. Vamos a pedir primero por unidad a la iglesia, después vamos a pedir por unidad del cuerpo de Cristo. ¿Me ayuda a orar? Pues no me voy a dejar orando solo. Señor, venimos delante de ti pidiéndote misericordia, Señor. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presentó su programa La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Ebenecer Tiquizate en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga.